Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos y preparadas para un nuevo vídeo lleno de drama, intriga y, por supuesto, mucho salseo de las telenovelas turcas que tanto nos encantan. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que, la verdad, tenía que analizar a fondo con ustedes. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin, y un supuesto nuevo proyecto que ha levantado muchísimas cejas. Y digo supuesto porque, bueno, ya saben cómo son los rumores en el mundo del espectáculo, a veces son ciertos, a veces son exageraciones y a veces son completamente inventados. Pero como aquí nos gusta investigar y llegar al fondo de las cosas, vamos a analizar toda la información disponible para ver qué tan cierto es todo este chismecito. Prepárense porque vamos a hablar de intenciones, de proyectos rechazados, de posibles reencuentros o no, y de todo lo que rodea a esta famosa pareja que nos robó el corazón con Senkalkam. Así que si son tan fans como yo de Hande y Kerem, y están ansiosos por saber qué está pasando realmente entre ellos, quédense hasta el final del vídeo porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo con más chismecitos turcos y análisis a fondo de sus telenovelas favoritas. Y no olviden dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, vamos al lío. Ok, respiremos hondo porque aquí vamos. El rumor principal que ha estado circulando es que Hande Erçel estaba muy interesada en participar en un nuevo proyecto televisivo, una serie dramática que prometía ser un éxito rotundo. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Hande es una actriz talentosísima y siempre está buscando nuevos retos y oportunidades para crecer profesionalmente. Pero aquí viene la bomba, al parecer, Hande quería que Kerem Bürsin fuera su coprotagonista en este proyecto. Imagínense la escena. Hande y Kerem, juntos de nuevo en la pantalla chica, reviviendo la magia que nos enamoró en Senkalkam. Las redes sociales explotarían, los ratings se irían por las nubes y los fans estaríamos absolutamente felices. Pero según las fuentes que han estado filtrando la información, Kerem, supuestamente rechazó la propuesta. Sí, lo sé, impactante. ¿Por qué Kerem rechazaría la oportunidad de trabajar de nuevo con Hande, de revivir esa química innegable que tiene? Esa es la pregunta del millón y obviamente, la que todos nos estamos haciendo. Ahora, antes de que saquemos conclusiones precipitadas y empecemos a inventar teorías conspirativas, vamos a analizar la información que tenemos y a tratar de entender qué pudo haber pasado. Primero es importante recordar que tanto Hande como Kerem son profesionales muy solicitados. Ambos tienen agendas muy apretadas y están constantemente recibiendo ofertas de trabajo de diferentes productoras. Es posible que Kerem simplemente no haya podido aceptar este proyecto en particular debido a compromisos previos. Tal vez ya tenía planeado participar en otra serie, película o incluso en algún proyecto internacional. Además, hay que tener en cuenta que Kerem también está explorando diferentes facetas de su carrera. Lo hemos visto involucrarse en proyectos detrás de cámaras, como productor y guionista. Es posible que esté buscando enfocarse en ese lado de la industria, y que este nuevo proyecto televisivo no encajara con sus planes actuales. Otra posibilidad, y aquí entramos en terreno más especulativo, es que Kerem simplemente no estuviera interesado en volver a trabajar con Hande en este momento. Recordemos que su relación terminó hace ya un tiempo y aunque ambos han mantenido una actitud cordial y respetuosa en público, no sabemos cómo es su relación realmente detrás de cámaras. Tal vez Kerem siente que es mejor para ambos seguir caminos separados en lo profesional y no arriesgarse a revivir viejas heridas o a crear nuevas expectativas entre los fans. Ahora, vamos a analizar un poco el proyecto en sí. ¿De qué se trataba esta serie que tanto interesaba a Hande? Según lo que se ha filtrado, era un drama con una trama bastante intensa y compleja, con personajes muy bien desarrollados y situaciones emocionales muy fuertes. Se decía que el personaje de Hande era especialmente interesante con muchas capas y matices, y que le permitiría demostrar su talento actoral en un registro diferente al que estamos acostumbrados a verla. Al parecer, Hande se sintió muy atraída por la complejidad del personaje y por la oportunidad de trabajar en un drama de alto nivel. Y al pensar en quién podría ser su coprotagonista ideal, naturalmente pensó en Kerem. Después de todo, ambos demostraron tener una química excepcional en Senkalkam, y lograron conectar con el público de una manera muy especial. ¿Pero por qué Kerem no habría visto el mismo potencial en el proyecto? Tal vez el personaje masculino no le resultaba tan interesante o desafiante como el femenino. Tal vez no se sentía cómodo con la trama general de la serie. O tal vez simplemente no le apetecía volver a trabajar en un drama romántico después de la experiencia de Senkalkam. Es importante recordar que los actores también tienen sus propias preferencias y gustos personales a la hora de elegir proyectos.
No siempre se trata de la fama, el dinero o la oportunidad de trabajar con alguien en particular. A veces simplemente se trata de conectar con la historia y con el personaje a un nivel más profundo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la presión mediática que rodea a Hande y Kerem. Desde que se hizo pública su relación, todos los ojos están puestos en ellos. Cada paso que dan, cada proyecto que aceptan, es analizado al detalle por los medios y por los fans. Tal vez Kerem no quería volver a someterse a esa presión y prefiere mantener su vida profesional y personal separadas. También es posible que Kerem sienta que necesita distanciarse un poco de la imagen de galán romántico que se creó a partir de su papel en Senkalkap. Tal vez quiere demostrar que es un actor versátil y capaz de interpretar diferentes tipos de personajes, no solo el típico príncipe azul. Y para lograrlo necesita aceptar proyectos que lo saquen de su zona de confort y que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Ahora, no podemos descartar la posibilidad de que todo este rumor sea simplemente eso, un rumor. Como les decía al principio, en el mundo del espectáculo es muy común que se inventen historias para generar interés y atraer la atención del público. Tal vez alguien escuchó un comentario a medias, lo malinterpretó y lo difundió como si fuera un hecho comprobado. O tal vez alguien con malas intenciones está tratando de crear conflicto entre Hande y Kerem, o de dañar su imagen pública. Desafortunadamente, este tipo de cosas son más comunes de lo que nos gustaría admitir. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos información oficial ni declaraciones directas de Hande o Kerem que confirmen o desmientan el rumor. Todo lo que tenemos son especulaciones, filtraciones y rumores que circulan por las redes sociales. Pero como buenos detectives del mundo del espectáculo, podemos analizar la información que tenemos y sacar nuestras propias conclusiones. En mi opinión, es posible que Hande sí estuviera interesada en trabajar con Kerem en este nuevo proyecto, pero que él lo haya rechazado por alguna de las razones que ya mencionamos. Tal vez no tenía tiempo, tal vez no le gustaba el personaje, tal vez no quería volver a someterse a la presión mediática, o tal vez simplemente no quería volver a trabajar con Hande en este momento. Lo que sí es cierto es que tanto Hande como Kerem son dos talentosos actores con mucho futuro por delante. Estoy segura de que ambos seguirán sorprendiéndonos con sus proyectos y que nos darán muchas alegrías en el futuro, ya sea juntos o por separado. Y hablando de futuro, también hay que considerar la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en algún momento. Aunque Kerem haya rechazado este proyecto en particular, eso no significa que nunca más los veremos juntos en la pantalla. El tiempo dirá si sus caminos profesionales se vuelven a cruzar. Por ahora, lo importante es respetar sus decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Ambos tienen derecho a elegir sus propios proyectos y a seguir sus propios caminos, sin importar lo que digan los fans o los medios de comunicación. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para recordarles que el respeto es fundamental. Podemos expresar nuestra opinión sobre los proyectos de Hande y Kerem, podemos desear que trabajen juntos de nuevo, pero siempre desde el respeto y la admiración. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en su vida personal. Recuerden que detrás de los personajes famosos hay personas reales, con sentimientos y emociones. Tratémoslos con el mismo respeto que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles de otros proyectos en los que están involucrados Hande y Kerem. Hande, como ya saben, ha estado muy ocupada con su carrera como modelo y embajadora de diferentes marcas. La hemos visto protagonizar campañas publicitarias para marcas de renombre y su imagen está presente en todo el mundo. Además, Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos actorales que aún no han sido anunciados oficialmente, pero que seguramente nos sorprenderán. Sabemos que está buscando papeles que le permitan explorar su lado más dramático y que está dispuesta a asumir nuevos retos. Por su parte, Kerem también ha estado muy activo. Además de su trabajo como actor, lo hemos visto involucrarse en proyectos como productor y guionista. Está claro que tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer en la industria del entretenimiento y que está dispuesto a trabajar duro para lograr sus objetivos. También se rumorea que Kerem está planeando lanzar su propia productora, con la que espera poder apoyar a nuevos talentos y contar historias que le apasionen. Sin duda, es un proyecto muy ambicioso que demuestra su compromiso con la industria del entretenimiento. Así que, como ven, tanto Hande como Kerem están enfocados en sus propias carreras y están trabajando duro para alcanzar sus metas. Aunque no trabajen juntos en este momento, eso no significa que no los vayamos a ver brillar en el futuro. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero hacerles una pregunta: ¿les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme sus ideas. Me encantaría saber lo que piensan. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, intriga y mucho salseo turco.
Recuerden que toda la información que les he presentado son rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Para recapitular rápidamente, hablamos del rumor de que Ande quería que Kerem fuera su CEO protagonista en un nuevo drama, pero que él rechazó la propuesta. Analizamos las posibles razones de esta decisión y hablamos de los proyectos actuales de Ande y Kerem. Recuerden que tanto Ande como Kerem son talentosos actores con mucho futuro por delante y que merecen nuestro respeto y admiración. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y ahora cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan de todo este chisme? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su telenovela turca favorita? Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me sigan en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los espero por allá. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.